encuentro que el estar envuelto en pañales, ya que esto del pesebre, nos puede ayudar a reflexionar y enseñar algunas lecciones. 5 o 6 lecciones que yo encuentro en relación con el niño envuelto en pañales, ya que estaba en el pesebre. Primero, veo y me impresiona en sobremanera que Dios, siendo el creador, se limitó a un bebé. La limitación de Dios. Depender de la comida, depender de todo de otras personas. La entrega completa a la humanidad. Como diciendo, aquí estoy. Este día, como dice el escritor de los Hebreos, Jesús en los días de su carne empezó envuelto en vendas, en pañales. Dios se entregó, hasta me gusta para el tema para un sermón, la vulnerabilidad de Dios. Dios se hizo vulnerable por nosotros. Porque a veces nosotros pasamos por etapas donde nos sentimos limitados y nos sentimos que las cosas están fuera de nuestro control, nos sentimos tan vulnerables ante una situación. Pensemos en que Dios se puso en una condición de un bebé indefenso, dependiendo de lo que otros hacían. Su fragilidad, la fragilidad de Dios hecho carne, el verbo hecho carne. Pero en ese proceso de limpiarlo, de quitarle lo que traía el bebé recién nacido, limpiarlo con agua, frotarle la sal, eso era parte del proceso de la purificación, de un ritual donde significaba el pecado. Significaba limpiar ceremonialmente del pecado. No que nacer fuera pecado, no que el parto fuera pecado, pero la naturaleza humana está envuelta en pecado. Dijo David, en pecado he nacido, en pecado me concibió mi madre. El ser humano tiene una naturaleza pecaminosa y necesita ser erradicada por el poder de Dios. Y entonces, el proceso de limpieza, pero además, la envoltura, envuelto en pañales o en fajas, nos habla, y esta es la parte que me impresionó más, de su muerte y de su resurrección. Las vendas nos hablan de su muerte y su resurrección. Dice Lucas 23, 50 al 53, que Jesús murió y no tenía una previsión funeraria, no tenía los funerales comprados, ni tenía un terreno donde lo sepultaran. Y un amigo, un creyente oculto, de esos que no dicen nada, pero cuando se trata de hacer algo lo hacen, José Arimatea, dijo, yo tengo un terrenito, y era un hombre de dinero, dijo, yo se lo regalo, y él lo envolvió con unos lienzos y lo llevó a su sepulcro. Lo sepultó. Dice Juan 19:40, y también en el capítulo 20, del versículo 7, versículo 5, versículo 7, que Juan y Pedro corrieron a la tumba. Juan era más joven y Juan llegó primero. Alguien dijo que llegó primero Juan, después Pedro, aunque Juan se esperó a que llegara Pedro, y cuando Pedro llegó, Pedro sí entró y dice, y vieron los lienzos aparte. Los lienzos con que José Arimatea había envuelto el cuerpo de Cristo, ellos los dieron sueltos, ahí no estaba el cuerpo. Alguien dijo que Juan llegó primero porque Pedro nomás tiene primera y segunda, y Juan tiene esta tercera. Y entonces, yo dije 5 o 6 lecciones porque encuentro las limitantes. Pero para mí, la señal que transmiten los pañales y que transmite el pesebre, no es tanto que el pañal sea la señal o que el pesebre sea la señal, sino que transmite una señal. Y es la señal de la humildad, la señal de la sencillez. Dios, el creador del universo. No sé, cuando pensamos en los faraones, o en los reyes, en los emperadores, cuando nace un niño, según los faraones, el niño era divino, y había una serie de ceremonias suntuosas, demasiado elegantes,
pañales de seda, y bueno, había una ceremonia, la visita que había, era gente muy distinguida porque estaban haciendo el sucesor, el rey que vendría. Y buscarían hacer en el palacio, en el lugar más elegante, y habría cosas de mucha distinción. Dios parece que piensa un poquito diferente a los humanos, y el concepto de grandeza de Dios es un poco diferente a nuestro concepto de grandeza. Y Dios, siendo Dios, no solamente no escogió nacer como Dios, buscó una mujer para nacer como humano. Gálatas 4:4 dice: y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La humanidad de Jesús, Dios se limita. Dice la Biblia, siendo Dios no estimó el ser igual a Dios, sino se hizo semejante a los hombres. No solamente es que Dios no solamente se degrada a hacerse como un ángel, sino menor que los ángeles. Y estando en la condición de hombre, escoge la condición más baja, porque fue colgado en un madero, y la sentencia era que el que fuera colgado en madero era maldito. La condición más baja del más vil, porque lleva nuestros pecados. Jesús no solamente se degrada al nacer como ser humano, pero aquí nos enseñan las lecciones de la plena, completa dependencia de Dios. De que Él es limitado, que es débil, que es frágil, que es vulnerable, y viene a cumplir un plan. Y entonces, cuando Jesús se humilla, dice Pablo en su canto a la grandeza de Cristo, al señorío de Jesús, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y porque Él se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Así que, hermanos, la lección de este episodio, de esta Navidad, es la humildad. El ejemplo que Jesús nos da es que Él, pudiendo recibir lo mejor, siendo el más grande, se hace el más pequeño. La grandeza del reino empieza al revés. El concepto de Dios no es que yo soy, aunque tiene un valor en la sociedad, nuestros recursos, nuestros títulos, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestros logros, en el reino cuenta diferente. Para el servicio de Dios cuenta diferente. Alguien dijo que cuando Cristo murió en la cruz pusieron un título sobre su cabeza. Y dice: si tú tienes un título, no lo pongas sobre la cabeza, ponlo a los pies de Jesús. Amén. El ejemplo es sencillez y humildad. Recordemos que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Como que dice Dios: pinto mi raya. El orgullo y la soberbia, de aquí para allá, eso me causa problemas. Pero los humildes, que siguen el ejemplo de Jesús desde su nacimiento, tienen la apertura para con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por nuestro amado Señor Jesucristo, que nos puso el ejemplo, que siendo Dios, no se aferró a eso, sino vino y se despojó, Señor, y entregó su vida por nosotros. Ayúdanos, Señor, de tal manera que también podamos servirte con humildad, no considerándonos superiores a los demás, sino más bien, como dice tu palabra, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Que tu bendición sea sobre la sociedad médica. Danos esa sencillez y esa humildad para seguir sirviendo en tu obra. Que tu bendición nos acompañe este año 2018. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.